De acuerdo con esta información oficial que hemos recibido, él fue capturado a las 10 de la mañana con 45 minutos hora de España, y en esta información ya oficial que hemos recibido por escrito, también se indica que, de acuerdo con lo que establece el Tratado de Extradiciones entre Guatemala y el Reino de España, el Ministerio Público tiene 30 días calendario para solicitar la extradición formal del señor Ligorría, así que en los próximos días se estará haciendo esta petición. Es precisamente analizar esos escenarios, si cuenta con esta nacionalidad, cuál es el trámite que se va a llevar a cabo para poder solicitar formalmente la extradición, que particularmente para el Ministerio Público, desde luego y naturalmente existe un interés. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche es F Pacto CSJ, pero estamos hablando ya de la detención del ex embajador Julio Ligorría en España. Nos habíamos quedado pendientes con la palabra Philip Chicola. ¿Cómo te pareció esto? ¿Te sorprendió? Vean, tal vez un dato revelador es que en un lapso de una semana vimos la captura de Jaime Aparicio en Argentina y ahora la de Julio Ligorría en España. Entonces pareciera que, y eso es algo que hemos discutido en este espacio, pareciera que la Interpol se está poniendo las pilas ahí con pareciera haber que el cerco se está estrechando para un cierto individuo. Porque, a ver, si se dan cuenta, la gran queja que se ha generado en estos ya más de 2 años de procesos judiciales es Luis Mendizábal, ¿dónde está? Luis Rabé, Alan Marroquín, Eric Archila, en algunos han sido detenidos por temas migratorios. Pero digamos que el gran cuestionamiento es, ¿y la Interpol por qué no se pone las pilas? Pues resulta que en el lapso de una semana, Aparicio en Argentina y ahora Ligorría en España. Entonces, creo que hay un dato revelador, porque también esto, creo yo, contribuye a generar una sensación de presión entre el resto de prófugos. Porque cuando empiezan a ver que en la Patagonia cayó uno, que del otro lado del Atlántico cayó el otro, se empieza a generar esa sensación de decir, el mundo no me va a alcanzar para evadir a la justicia. Habiendo dicho eso, yo sí quería referirme a los temas de financiamiento electoral. Miren, como cualquier cosa de derecho penal, o como cualquier delito en materia de derecho penal, siempre hay un bien jurídico tutelado, que es lo que se protege con la tipificación de un acto antijurídico. En el caso del financiamiento electoral ilícito, el bien jurídico tutelado es la pureza de la democracia. O sea, no es, por ejemplo, la administración pública, que es lo que ocurre, por ejemplo, con delitos como peculado, como cohecho, etcétera, etcétera. No es, por ejemplo, temas de seguridad del Estado como delitos de crimen organizado, asociación ilícita, lavado de dinero. O sea, estamos hablando que dentro de la escala de tipos penales, el financiamiento electoral ilícito probablemente esté en los escalafones más bajos de la pirámide. Sobre esa base, si evaluamos los casos ya existentes de financiamiento electoral ilícito, en el caso cooptación, que ahí eran creo que 12 o 15, 17 acusados de financiamiento electoral ilícito, a todos les dieron medidas sustitutivas y entiendo que todos están en el proceso de solventar su situación mediante un procedimiento abreviado. O sea, se van a declarar culpables, van a tener una pena suspendida, o algo, etcétera, etcétera, y se van a ir a su casa o van a tener una conmuta. El otro caso es en el caso de corrupción y construcción, en donde aparece el caso del señor Julio Carlos Porras Sadik. El caso de Julio Carlos Porras Sadik para mí es bastante revelador de mecanismos para darle salida jurídica a personas que puedan tener su pecadito. O sea, ¿qué pasó con Porras Sadik? Porras Sadik, pues la CICIG empieza a investigar y le dice, pues aquí hay un cheque de esta empresa para Alejandro Sinibaldi. Van con Porras Sadik y le dicen, mire, ¿y estos cheques qué? Tenemos 4 cheques. ¿Y qué responde Porras Sadik? No son 4, son 20. Y se los di a fulanito. Y la historia fue esta, y el intermediario fue menganito. O sea, digamos que hay un reconocimiento de decir, miren, sí, metí la pata, perdón. Y estoy dispuesto a reconocer la culpa, a expiar la culpa, a reparar, porque tampoco no crean que va pues ya perdonado y va hacia su casa, sino que hay pago de una multa. En el caso de Porras Sadik, que entiendo que fue condenado también a reparar o a remozar unas salas del organismo judicial. Se le condena a 3 años con prisión, con la condena suspendida. Y ahí está. O sea,
mecanismos como el caso Porras Sadik son una evidencia también que el sistema penal en Guatemala le tiene que dar salida a esos actores marginales de los casos. Porque miren, tampoco, en un proceso de depuración judicial como que es el que se está viviendo en Guatemala, tampoco se trata de tener aquel purismo de decir, metamos a la cárcel a todo aquel que tenga algo de lo cual no se siente orgulloso. Decía, a eso vamos, construyamos una cárcel de 108.889 kilómetros cuadrados. Y nos ponemos uniforme anaranjado todos. Ajá. Entonces, el sistema penal en los países funcionales trata de generar estas salidas en donde, usted es un actor marginal, o sea, usted no era ni beneficiario ni operador de la corrupción, usted fue víctima o participó una vez y está dispuesto a expiar sus culpas, a reparar y a pedir perdón. El sistema tiene que dar salidas. Y para mí, por ejemplo, en un tema como financiamiento electoral, que genera tanto ruido en el ambiente, yo creo que ahí hay un espacio interesante para explorar este tipo de salidas. O sea, honestamente, le va a salir mucho más caro al Estado llevar los casos a juicio, que pasemos 2, 3, 4 años en el proceso, cuando lo más fácil sería, sí, yo le di 40 al Partido Verde, 30 al Azul y 10 y lo reconozco. Dos inquietudes. ¿Qué pasa entonces con estas personas que han decidido darse a la fuga, ser prófugos de la justicia? Yo creo que ahí sí no tienen ningún interés de enfrentar a la justicia o aclarar su situación. Uno, ¿qué pasa con ellos? Y dos, si hacemos esto, si va a haber un consenso de que esto no se tiene que volver a hacer, que la forma de financiar agrupaciones políticas no tiene que volver a hacer de esta manera. O sea, ese es un debate que se tiene que hacer. ¿Qué hacemos con los prófugos? Porque ellos sí no decidieron ni siquiera colaborar ni presentarse. Miren, yo no estoy tan de acuerdo con Philippe en las cosas, no porque no tengas la razón. Ojalá fueran así, pero no se están dando en la realidad. Tenemos un sistema penal que, aunque es garantista en su concepción, no lo es en su ejercicio. Y en su práctica estas cosas no son tan fáciles. Los indicados por financiamiento, en el caso de cooptación, muchos solicitaron un procedimiento abreviado, pero no resultó la solicitud. De hecho, fueron acusados. Esa es una solicitud que tuvo que haber aceptado el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitado al juez el otorgamiento de un procedimiento abreviado en favor de tal o cual persona, y no se hizo así. Se presentaron solicitudes, sí es cierto, por parte de los sindicatos, pero el Ministerio Público no las aceptó y acusó. Esta es una señal de que el Ministerio Público va a llegar a un juicio público. Aquí va a haber un debate por financiamiento y aquí van a haber condenas o absoluciones. Salvo que en el año y medio, 2 años que queden para ese debate, el Ministerio Público cambie de opinión. Pero en este caso no ha sido tan fácil, porque al final la concepción de un derecho penal reparador, que debería ser lo que priva en este momento, no es la que se vive en los no es la que se aplica, digamos. Ojalá fuera así, yo estoy de acuerdo. Los delitos patrimoniales deben de tener una consecuencia patrimonial para quien los comete. De nada nos sirve tener en la cárcel a N empresarios si la economía está quebrada. Se inició proceso penal contra los constructores de carreteras, pero tenemos la red vial destrozada. Es decir, este es un tema complicado. Yo creo que esto debe ir más por el tema reparativo. Hay que reparar penalmente y en todo caso hay que encontrarle salidas sustitutivas a la cárcel que sean más duras en lo económico. Que duela, digamos, que duela, porque tiene que ser una pena. Especialmente para delincuentes primarios, porque no se trata de alguien que ha delinquido 10 veces y que ha sido sometido a proceso penal por sobornos N veces. Estamos enfrentando a una situación muy particular en el país y creo que la gente que cometió errores, porque así es la dinámica pública y de contratación con el Estado era esa y no debe ser, pero esa pues debe reconocerlo y pagar su culpa, pero es un tema patrimonial. Pero también debe haber otro tipo de reformas. Por ejemplo, la discrecionalidad que tiene un ministro de Estado para decidir a quién le pago y por qué le pago. O sea, si el servicio está entregado, si la obra está terminada, funciona, está garantizada y se evidencia que está bien hecha, el ministro no puede decidir que no le pago porque no quiero. Que no haya espacio para la mordida, digamos. Que no haya espacio, porque esa discrecionalidad es la que provoca la corrupción. O sea, tan punible es para el empresario que da un soborno como para el funcionario público que lo provoca. Y es por eso es que hay modelos penales en otros lugares que no castigan penalmente al cohecho activo, sino solo al cohecho pasivo. Porque es que si el funcionario público no provoca en el empresario el deseo, la necesidad de sobornarlo, no va a ser sobornado. Es decir,
Yo creo que tenemos que enfrentar un nuevo concepto de la lucha penal y también entender que la transparencia en el país, no vamos a tener un mejor país únicamente con el Código Penal. O sea, no vamos a arreglar Guatemala solamente con el Código Penal. No podemos descansar todo un proceso de cambio únicamente en los juicios penales, porque nos vamos a quedar ahí. Ahora, esta discusión se tiene que hacer con personas legitimadas, con sectores representativos, con personas que tienen algo que decir, y esto en el Congreso de la República, que sería el espacio donde se tienen que discutir estos cambios, está comprobado que no se puede confiar en las personas que están en ese momento ocupando la curul. Ese es un problema, entonces tenemos un impasse y, como les digo, urge encontrar soluciones creativas antes de 2019. Es que, miren, lo que estamos viviendo en Guatemala lo hemos definido como una transición de un sistema de corrupción y de impunidad en donde la corrupción era el motor del sistema. Donde alguien por ahí me decía que el deporte nacional de los guatemaltecos es ver cómo le jugamos la burla a las normas. Estamos transitando, esperaría yo, porque como el proceso todavía está caminando, no está claro, pero estamos transitando hacia un estado de legalidad. Esa transición genera una serie de shocks y una serie, pues, de traumas, que es lo que estamos viviendo en crisis como la del último mes y días. Y vemos que todo sufre la economía, sufre la sociedad, sufre... Esto es, miren, y esto es similar, por ejemplo, a las transiciones que viven las sociedades que pasan de conflictos armados a paz, o que pasan de dictaduras a democracias. Es decir, hay un periodo en donde yo tengo que reacomodar las estructuras de un sistema en donde las cosas se hacían de una forma a un sistema en donde yo espero hacerlas de una forma adecuada. Habiendo dicho eso, yo creo que aquí el objetivo estratégico que tenemos que alcanzar en el país, uno de los objetivos estratégicos, es alcanzar el punto del no retorno. ¿Qué es el punto del no retorno? Llegar a ese punto en donde las reglas del juego, el funcionamiento de las instituciones, los incentivos sociales, tanto positivos como negativos, me lleven a mí a actuar de acuerdo a la ley. O sea, que para la siguiente campaña o para una campaña futura, porque el sistema funciona, las instituciones hacen su trabajo, las leyes están claras, y porque si yo sé que me porto mal me van a cachar, que yo diga, no voy a financiar los partidos de forma anónima, voy a cumplir la norma tal y como es. Ese es el objetivo de lo que se debe buscar aquí. Para alcanzar ese objetivo, es cierto, la persecución penal es el incentivo negativo. ¿Qué es decir? Mira lo que le puede pasar a los que le hicieron mal. Ahí hay uno. Pero también se trata de generar las reformas institucionales para mejorar la normativa jurídica del país y corregir aquellas cosas que estén mal. O sea, el debate del tema de financiamiento de partidos es una de las tantas patas de la mesa que hay que corregir. Pero también se trata de generar un cambio en la cultura que va siendo producto precisamente de ese aprendizaje, de decir, sí, yo tengo que interiorizar la transparencia, la rectitud como un valor. La legalidad. La legalidad. Entonces, si yo tengo instituciones que yo sé que van a hacer su trabajo y que me van a cachar si me porto mal, si yo tengo un marco legal que me establece claramente cuáles son las reglas y me genera incentivos adecuados, si yo ya vi qué le pasa al que se porta mal y yo interiorizo la cultura de legalidad, ahí está. Ese es el objetivo del país. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis y de conversación. Muchísimas gracias, Juan Rodolfo. Philip, y gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Gracias por preferirnos. Feliz noche, nos vemos mañana.